Fue el juez más célebre de toda América Latina, pero no era abogado. Su martillo no dictaba sentencias reales, sino carcajadas interminables. Su voz marcaba el ritmo de uno de los programas más icónicos de la historia de la radio y la televisión cubana. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y el público dejaba de reír, él se quedaba solo con sus pensamientos, y con 5 nombres que, hasta el final de sus días, jamás pudo perdonar. Aníbal de Mar fue el rostro serio de la comedia cubana, el equilibrio perfecto frente al descaro de Tres Patines. Pero detrás de esa seriedad actoral se escondía un hombre dolido, un artista traicionado, un cubano exiliado que cargó consigo 5 heridas invisibles. Algunos lo acusaron de frío, otros de cobarde, pero solo él sabía por qué guardaba silencio. Dijeron que murió tranquilo, en su casa de Miami, sin escándalos, sin enemigos. Pero hay algo que casi nadie sabe. Durante sus últimos años, evitó a ciertas personas con una firmeza que no permitía duda. Nunca los volvió a mencionar. Nunca los volvió a ver. ¿Por qué rompió relaciones con su compañero de escenario más célebre? ¿Qué le dijeron que le dolió tanto? ¿Y por qué un periodista de Miami escribió que perdió el alma de Cuba? Esta noche, estimados televidentes, abriremos ese expediente que Aníbal nunca quiso mostrar, porque entre líneas, en medio de la risa, se escondía una verdad que todavía quema. Aníbal de Mar, cuyo nombre verdadero era Evaristo Simón Domínguez, nació el 26 de octubre de 1918 en Yateras, una localidad modesta de la provincia de Guantánamo, Cuba. Nadie en aquel entonces podía imaginar que ese niño callado y curioso terminaría convirtiéndose en el rostro de uno de los programas humorísticos más influyentes del mundo hispano. Su carrera fue una lección de constancia, talento y disciplina. Y su legado, simplemente inmortal. En sus primeros años, Aníbal trabajó como locutor, narrador de radionovelas y actor de teatro. Su voz grave, su dicción impecable y su inconfundible presencia escénica lo fueron posicionando como un referente de seriedad dentro del espectáculo cubano. Sin embargo, su vida cambiaría radicalmente en 1942, cuando fue convocado para interpretar al juez en un nuevo proyecto radial, La Tremenda Corte. Ese programa no tardó en transformarse en un fenómeno cultural. Día tras día, millones de cubanos se sentaban frente a la radio para escuchar los enredos legales, absurdos y divertidos protagonizados por el pícaro Tres Patines, Leopoldo Fernández, la señora Luz María Nananina y, por supuesto, el juez interpretado por Aníbal de Mar. Su papel como la figura seria que intentaba contener el caos se volvió indispensable. Con su característico «silencio en la sala», instauró un ícono de autoridad cómica sin precedentes. A diferencia de otros comediantes que se apoyaban en el exceso o la exageración, Aníbal apostó por una comedia más inteligente, donde el lenguaje y el ritmo eran la clave. Su humor no necesitaba gritos ni disfraces. Bastaba una pausa, una mirada o una sola palabra bien colocada. Esa sutileza lo convirtió en un maestro del diálogo respetado por críticos y colegas por igual. El éxito fue tan arrollador que La Tremenda Corte cruzó fronteras. En México, Venezuela, Colombia, República Dominicana, su voz fue reconocida incluso por generaciones que jamás lo vieron en persona. Cuando el programa llegó a la televisión, su imagen se volvió aún más inolvidable. Un hombre delgado, con bigote fino y traje impecable, que irradiaba autoridad sin perder el humor. Pese a la fama, Aníbal nunca se dejó consumir por el estrellato. Su vida privada se mantuvo alejada de los escándalos, y sus colegas siempre lo describieron como alguien respetuoso, puntual y exigente, pero también como alguien muy reservado. Un artista que rara vez dejaba ver lo que sentía fuera del personaje. Todo cambió con la Revolución Cubana en 1959. Mientras muchos artistas decidieron quedarse, Aníbal tomó una decisión difícil: exiliarse.
Dejó atrás su tierra, sus raíces, su pasado. Se instaló en Miami, donde continuó actuando en proyectos más modestos, pero siempre bajo la sombra de aquel juez que había marcado una época. Nunca volvió a Cuba. Nunca volvió a hablar públicamente de política. Y nunca volvió a reír como antes. Los que lo conocieron durante esos años afirman que seguía siendo cortés y educado, pero con una tristeza difícil de ocultar. Un vacío que ni siquiera la ovación del público podía llenar. En entrevistas evitaba ciertas preguntas. En reuniones cambiaba de temas y se mencionaban ciertos nombres. Estimados televidentes, ¿qué había detrás de esa aparente serenidad? ¿Qué heridas aún no cicatrizaban en el alma de aquel comediante? La respuesta, quizás, empieza por 5 historias no contadas. Y una por una, están a punto de salir a la luz. Detrás del semblante serio del juez más famoso de la radio cubana, se escondían tensiones que ni los micrófonos más sensibles pudieron captar. La relación profesional de Aníbal de Mar con sus colegas fue una mezcla de respeto y fricción, marcada por rivalidades veladas y profundas diferencias creativas. Y de esos desencuentros, 3 nombres se grabaron con fuerza en su memoria y en su resentimiento. Leopoldo Fernández, mejor conocido como Tres Patines, fue durante décadas el compañero inseparable de Aníbal en la tremenda corte. Juntos lograron una química cómica excepcional, con diálogos que fluyeron durante años sin perder frescura ni gracia. Sin embargo, fuera del estudio, la relación entre ambos no era tan armónica como el público creía. Según testimonios de miembros del equipo técnico y algunas declaraciones en entrevistas antiguas, Leopoldo sentía que Ed era el verdadero motor del programa, el genio improvisador que sostenía el éxito con sus ocurrencias. Consideraba que su personaje era el alma del show, mientras que el papel de Aníbal, aunque esencial, era menos brillante. Este sentimiento de desequilibrio se agravó cuando supo que, pese a su protagonismo, los honorarios de ambos eran casi iguales. Aníbal, por su parte, jamás reaccionó de manera pública, pero aquellos cercanos a él aseguran que la actitud de Leopoldo lo hirió profundamente. Se sintió menospreciado por alguien a quien había considerado un hermano en escena. Esa tensión soterrada nunca explotó del todo, pero fue suficiente para que, después de la disolución del programa, nunca más volvieran a trabajar juntos, ni a verse, ni a mencionarse. El segundo nombre que Aníbal nunca perdonó fue Antonio Castells, un guionista de origen español asentado en Cuba que colaboró en múltiples programas radiales durante los años 40 y 50. Castells era un perfeccionista de la palabra escrita, defensor acérrimo del guión como columna vertebral del humor. Por ello, chocó frontalmente con la costumbre de Aníbal de improvisar o modificar los textos en plena grabación. Aunque la intención de Aníbal era dinamizar el ritmo cómico, Castells lo interpretó como una falta de respeto a su trabajo. No se puede construir una comedia sólida si cada uno decide inventar sobre la marcha, llegó a decir en una entrevista años más tarde. Las diferencias fueron tan marcadas que Castells terminó abandonando varios proyectos donde participaba Aníbal. Aunque nunca hubo una confrontación directa ni pública, la ruptura fue total. Aníbal, acostumbrado a que lo respetaran por su intuición artística, no toleró la crítica, y Castells, que había apostado por él en sus inicios, se sintió traicionado. Así nació otro silencio que jamás se rompió. El tercero en la lista fue Enrique Núñez Rodríguez, un influyente periodista y dramaturgo cubano, ferviente defensor de la revolución. En los años posteriores a 1959, Enrique se convirtió en una voz oficialista que no dudó en criticar duramente a los artistas que emigraban. En una columna escrita en 1963, sin nombrarlo directamente, insinuó que ciertos comediantes que alguna vez hicieron reír a Cuba, ahora lo hacían al servicio de intereses extranjeros, olvidando su raíz y su pueblo. La alusión era clara, y aunque Aníbal jamás respondió en público, esa acusación lo persiguió durante años. Desde entonces, cada vez que se hablaba de Enrique en su presencia, Aníbal cambiaba de tema. En entrevistas, cuando le preguntaban por sus años en Cuba, evadía la nostalgia. Era como si hubiese decidido borrar una parte de su historia para no enfrentarse al dolor de haber sido repudiado por una parte de su país
y por alguien a quien alguna vez admiró. 3 nombres, 3 heridas, 3 ausencias que pesaban tanto como su éxito. Y aún faltaban 2. 2 figuras más que completaron el juicio interno de un hombre que jamás levantó la voz, pero que nunca olvidó el daño recibido. Si los 3 primeros nombres representaban conflictos personales y profesionales dentro del mundo artístico, los 2 que siguen marcaron las fracturas más profundas en la vida de Aníbal de Mar, heridas abiertas por decisiones institucionales y juicios ideológicos, heridas que lo siguieron hasta el último de sus días. El cuarto nombre fue el de Luis E. Martínez, director de Radio Progreso en la Cuba de finales de los años 50. Durante ese periodo, Aníbal buscaba llevar La Tremenda Corte a un nuevo nivel. El formato ya era un fenómeno radial, y él estaba convencido de que la televisión era el siguiente paso natural. Su visión era clara. El lenguaje visual podría potenciar aún más la dinámica de los personajes y darle al programa una nueva vida en la era del video. Pero Martínez no compartía esa visión. Argumentó que el humor de La Tremenda Corte estaba diseñado exclusivamente para radio y que trasladarlo a la pantalla implicaría perder su esencia. Algunos sugieren que, en el fondo, también temía perder el control sobre un producto que, hasta entonces, dominaba desde su cabina radial. La negativa fue rotunda, y la conversación final entre ambos, según relatos de allegados, fue tensa, cortante y definitiva. Aníbal, decepcionado, optó por buscar apoyo en otras emisoras y productoras fuera de Cuba. Ese giro marcó el inicio de su distanciamiento no solo con Martínez, sino con el aparato estatal que controlaba la cultura mediática en la isla. El resentimiento no fue por la negativa en sí, sino por el rechazo a una visión que él consideraba valiente, moderna, necesaria. Años después, Aníbal confesó a un amigo en Miami: «Cuando el arte se vuelve obediente, ya no es arte». Pero si hubo alguien que logró tocar una fibra aún más dolorosa en Aníbal, fue el quinto nombre en su lista, Juan Manuel Salvat, editor, escritor y figura clave del exilio cubano en Miami. Salvat era conocido por su activismo frontal contra el régimen castrista y por exigir a todos los artistas del exilio una postura clara, militante, combativa. Aníbal, sin embargo, se mantenía en un silencio férreo sobre la política, evitando confrontaciones o alineamientos explícitos. En 1977, Salvat publicó una columna en la que no mencionó a Aníbal por su nombre, pero sí dejó una frase que todos interpretaron como una alusión directa. Hay artistas que tienen talento, pero les falta valor, y terminan siendo cómplices del olvido, enterrando la Cuba que alguna vez los hizo reír. La reacción en la comunidad artística de Miami fue inmediata. Algunos defendieron a Aníbal, otros comenzaron a verlo con desconfianza. Aquello lo golpeó con dureza, no por miedo ni por vergüenza, sino por la injusticia de ser tachado de tibio, cuando en realidad su silencio nacía del dolor. Para Aníbal, la comedia era su única trinchera. Jamás quiso ser un vocero político. Solo deseaba hacer reír sin traicionar a nadie. Desde entonces, cada vez que Salvat aparecía en televisión o en eventos públicos, Aníbal evitaba asistir. Se replegó aún más. Su círculo íntimo se redujo y nunca más volvió a ofrecer entrevistas. 5 nombres, 5 historias marcadas por el desencuentro, la rigidez, la decepción. En público, Aníbal de Mar era el juez. En privado, era el acusado, el testigo y el herido. Y aunque el público lo recuerda por sus frases memorables, lo que nunca dijo fue lo que más le dolió. Durante los últimos años de su vida, Aníbal de Mar se convirtió en una figura casi fantasmal. Vivía en Miami, en un pequeño apartamento en el que el eco de las risas de antaño ya no resonaba. Los vecinos lo veían salir temprano por las mañanas, siempre con paso firme y sombrero clásico, pero pocos sabían quién era realmente. Los más jóvenes apenas reconocían su nombre, mientras que los mayores lo mencionaban con un respeto casi reverencial y con tristeza. El comediante que había hecho reír a millones ahora vivía en un exilio emocional tan profundo como su exilio físico.
Se alejaba de entrevistas, rechazaba invitaciones a homenajes y solo asistía a algunos eventos comunitarios muy puntuales. Cuando le preguntaban por la tremenda corte, sonreía con cortesía, pero nunca hablaba de los conflictos. Nunca mencionaba a Leopoldo, ni a Castells, ni a Martínez, y mucho menos a Salvato, a Núñez Rodríguez. Para él, esas páginas estaban cerradas, o al menos selladas con un dolor que no merecía repetirse. Un antiguo amigo, también exiliado, recordó en una ocasión que Aníbal le dijo: «Uno puede perdonar, pero no necesariamente reconciliarse. El perdón interno es para uno, el otro para el teatro». Era una frase ambigua, casi filosófica, pero decía mucho. Decía que tal vez había perdonado en silencio, pero jamás buscó un reencuentro. Y nadie, absolutamente nadie de esos 5 nombres, estuvo presente en su funeral. El día de su muerte, el 22 de febrero de 1980, fue recordado en la radio hispana de Miami con un programa especial que recopilaba algunos de sus mejores momentos como juez. Las nuevas generaciones lo descubrieron entonces, y los que lo habían olvidado, lo lloraron. Fue un homenaje sentido, pero incompleto, porque aunque celebraban su legado artístico, nadie habló de las heridas que se llevó a la tumba. Un locutor veterano, que lo conoció en los años 60, comentó al aire: «Aníbal tenía una risa contenida, una risa que no siempre salía, pero cuando lo hacía, iluminaba el estudio. Lástima que, con el tiempo, esa luz fue apagándose sin que supiéramos por qué». Y esa es quizás la mayor herencia que dejó, la del silencio. Un silencio que no fue cobardía, sino escudo, que no fue olvido, sino memoria encapsulada. Aníbal eligió no confrontar, eligió no responder, pero eso no significa que no sintiera. Porque, estimados televidentes, hasta los hombres más serenos cargan tempestades por dentro. Y cuando esas tempestades no encuentran salida, simplemente se quedan ahí, viviendo en cada pausa, en cada mirada, en cada frase no dicha. A veces, el verdadero drama no está en el conflicto, sino en el silencio que lo envuelve, en lo que no se dice, en lo que se calla por miedo, por orgullo o por dolor. Aníbal de Mar no fue un hombre de confrontaciones públicas, pero tampoco fue indiferente. Su vida estuvo marcada por decisiones que le arrancaron a su tierra, a sus compañeros y hasta a su público. Y sin embargo, jamás alzó la voz contra nadie. Solo se alejó. Solo dejó de contestar llamadas. Solo desapareció de ciertos espacios. Estimados televidentes, ¿cuántas veces confundimos silencio con debilidad? ¿Cuántas veces exigimos de los artistas respuestas que tal vez nunca nos deben? ¿Fue Aníbal cobarde por no enfrentar a quienes lo lastimaron? ¿O fue en realidad más fuerte que todos, por elegir no seguir alimentando la cadena de reproches? Quizás nunca sepamos si realmente perdonó en el fondo. Tal vez lo intentó, tal vez no pudo. Pero lo cierto es que ninguna de esas 5 personas volvió a cruzar su camino. Ni él buscó que lo hicieran. Y eso, en sí mismo, ya es una respuesta. Hoy, cuando escuchamos su voz en las repeticiones de La Tremenda Corte, cuando reímos con su silencio en la sala o con su irónica desesperación frente a Tres Patines, no podemos evitar preguntarnos qué risa escondía aquel hombre, qué historia personal quedó fuera del libreto. Aníbal de Mar se fue sin escándalos, sin reconciliaciones, sin finales redondos, pero nos dejó algo más profundo, la lección de que hay heridas que no se curan con el tiempo, solo se aprenden a llevar, y que a veces el silencio más largo es también la sentencia más definitiva. Gracias por acompañarnos, porque detrás de cada risa siempre hay una historia que aún nos duele.